Como habíamos visto en el capítulo de los tres tipos de alimentos, grasas, carbohidratos y proteína, los carbohidratos constituyen el combustible de la vida. También hemos visto que hay carbohidratos cortos, digamos de menos de 10 sacáridos o menos de 10 glucositas pegadas unas a otras como un pequeño collar, que se digieren casi totalmente. Por ejemplo, un pan francés que está hecho de harina refinada en engrudo, que luego se convierte en espuma y luego se hornea, entra a la sangre en un 100% lo mismo que entra la glucosa, tanto que el índice glicémico del pan francés es igual al de la glucosa, es 100. Entonces, los carbohidratos cortos entran directamente a la sangre, se convierten en glucosa y teóricamente sirven para alimentar las células o para almacenarse como glucógeno o almacenarse como grasa. Sin embargo, recordemos que hay carbohidratos más largos, por ejemplo, de 20 glucósidos de largo, en que solamente una parte, digamos los primeros 12, pueden ser fracturados, y quedan todavía 8 que no son fracturados y permanecen en nuestra digestión, y nuestra digestión lo ve, digámoslo así, como acerrín con cierta forma de gel. Pero cuando nosotros entramos en un pan de trigo entero, por ejemplo, en que alrededor del 30% de los carbohidratos del pan de trigo entero son muy largos, de decenas y centenares, esa parte no se digiere en términos convencionales. Al no digerirse en términos convencionales se convierte en fibra y simplemente constituye una manera de darle textura a toda nuestra digestión y evitar problemas digestivos. Sin embargo, cuando una persona comienza a alimentarse con un 80% de carbohidratos largos, es decir, de carbohidratos de más de 20 glucosas y de 100 y de 1000 y de 10.000 y hasta de 50.000 amilopectinas y amilosas, ocurre un fenómeno realmente milagroso. Se revive una digestión que tenemos guardada de tiempos del Paleolítico, de hace más de 10.000 años, en que nosotros nos alimentábamos de semillas no modificadas genéticamente y de raíces no modificadas genéticamente, y esa digestión es capaz de digerir muy lentamente los carbohidratos complejos y darnos la energía que necesitamos. Entonces, cuando uno se alimenta con una comida en la cual los carbohidratos complejos son la mayor parte, se desarrolla este tipo de digestión, es la que promovemos, por ejemplo, cuando comemos linaza, la que promovemos cuando comemos alimentos integrales, es la verdadera integralidad. Sin embargo, las cantidades que consumimos son tan pequeñas que no alcanzan a desarrollar una digestión especializada para eso. En cambio, cuando comemos 60, 70, 80% de carbohidratos complejos, se desarrolla esa digestión y esta digestión nos entrega glucosa lentamente, porque es una fermentación o una digestión bacteriana en el intestino que aprende a romper los carbohidratos complejos y a irnos entregando, en la medida en que el intestino se lo pide, con enzimas, irnos entregando glucosa a lo largo del día, de tal manera que nuestra glicemia se vuelve absolutamente constante, digamos en el orden de 90 o 100 miligramos por decilitro, y solamente hay pequeñísimos picos, digamos del 20% que se metabolizan rápidamente después de cada comida, pero con subidas de glicemia, inclusive para un diabético, mucho menores que las de una persona sana. Ese azúcar, una vez que llega a las células, es partida en pedacitos por unos seres muy pequeños que tenemos dentro de la célula y que heredamos de nuestra mamá, que son las mitocondrias, que son los que rompen átomo por átomo la glucosa y nos van entregando la energía de la vida. Entonces, lo interesante es que los carbohidratos cortos son los que digerimos en todo el mundo occidental. Si miramos cómo se alimenta un aborigen australiano, se alimenta de carbohidratos complejos. Si miramos a un bosquimano, ¿se acuerdan de los dioses pueden estar locos? Esos seres que son delgados, ágiles, etc., se alimentan también de carbohidratos complejos. Muchos de los indígenas nuestros se alimentan de carbohidratos complejos. Algunos grupos europeos aislados, por ejemplo en Suiza, en las montañas, también se alimentan de carbohidratos complejos. Pero nosotros, en nuestro mundo común y corriente, no importa si es Bogotá, Ciudad de México o Nueva York, también podemos alimentarnos con carbohidratos complejos y desarrollar esa euglicemia que hace, por un lado, asintomática la diabetes, simplemente dejamos de vernos como diabéticos y empiezan a calmarse nuestros órganos y todo el enfrentamiento, y a los sanos empieza a bajarles el colesterol, a mejorarse su situación de tensión arterial, etc., porque recuperamos
la digestión y el metabolismo que nos hizo humanos durante 5 o 6 millones de años antes de que descubriéramos la agricultura, los molinos mecánicos y la cocina.